Good morning, Vietnam. Buen viernes desde Buenos Aires y para todo este planeta. Y tal vez no lo podemos demostrar si hay otros lugares donde llegue esta edición del Noticiero que da comienzo inmediatamente este viernes 11 del 11. Son las 11 y 2 minutos. Lo arruiné todo. Damos la bienvenida a este viernes de noticias después de una semana de ausencia física debido a una cobertura que hoy vamos a estar compartiendo en instantes nomás. Así que este inicio de noticiero es como, de alguna manera para mí, cuando pasa una semana y no estoy, es como un volver a empezar un poquito con esa gestión, ese orden y bueno, y la necesidad obviamente de mirar de reojo todo el tiempo al señor productor Nahuel Isela, a quien le damos la bienvenida. Que este barco no se hunde, no hay plomeros de Titanic, ni mucho menos este barco, este navío sigue adelante y mucho de ello es responsabilidad del señor productor Nahuel Isela, a quien le damos la bienvenida, lo saludamos del otro lado en este viernes, que él quedó al mando prácticamente de lo que fueron estos días en Punto Cero, así que le damos un saludo y la más calurosa bienvenida que nos da él a nosotros. Todo ese juego de palabras, así todo junto para dar inicio a esta jornada de noticias y de mucha información. Y vamos a tener de todo como es habitual en el Noti a casi una semana del inicio de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar. Y no voy a seguir profundizando sobre el tema porque saben que la manija es inmanejable, justamente valga la redundancia. Así que damos inicio. Saludamos también en la operación técnica a Vicky Duclos-Sibuet, que también estuvo haciendo cobertura intensa, intensiva, exhaustiva y exhausta, ¿por qué no?, del Festival de Cine de Mar del Plata, lo cual vamos a conversar en un ratito nomás sobre algunas cositas que dejó esta edición. Nosotros tenemos un montón de contenidos en esta mañana. Vamos a tener, obviamente, nuestro querido semanario de Derechos Humanos en la voz de Pablo Velázquez, así que en un ratito vamos a compartir noticias con Pablo. También vamos a tener al productor, a Nahuel Isela, dentro del estudio para hablar de fútbol femenino. Y vamos a compartir, entre otras entrevistas, luego, cerca de las 12, ¿sí? No, cerca de las 12:30 más o menos, la charla habitual con el señor Alejandro Nava para hablar de economía en un año donde la economía se hace partícipe todos los días, así que vamos a tener un montón de contenidos. Nosotros vamos a dar inicio inmediatamente a esta edición del Noticiero para conversar con quien ya tenemos en línea del otro lado, con Enrique Rosito. Él es secretario de Prensa y Comunicación de ASCIP, es la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, acerca de justamente esta liberación de molinetes en la línea E, en el Premetro, esta interrupción del servicio durante una hora y las medidas de fuerza y por qué justamente se toman estas decisiones. Así que le damos la bienvenida a Enrique. Mi nombre es Diego González y el micrófono del Noticiero es todo tuyo para contarnos justamente acerca de estas novedades. Bueno, en principio, buenos días a todos y a todas. Gracias por el llamado. Hoy vamos a estar haciendo una nueva medida de autodefensa. Va a ser en la línea E y el Premetro. Va a consistir en apertura de molinetes en la estación Plaza de los Virreyes entre las 3 y las 14 y la paralización de esas dos líneas entre las 14 y las 15. Y esta medida es la segunda en esta semana. Tiene que ver con nuestro reclamo, que son 3 puntos fundamentales. El primero de ellos es la solicitud que le hacemos a la empresa EMOVA de discutir la reducción de la jornada laboral para tener 5 días de trabajo y 2 francos por semana. El segundo es con cubrir todos los puestos de trabajo que han quedado vacantes desde la pandemia, fundamentalmente en el área de los talleres mecánicos y todo lo que tiene que ver con las estaciones, limpieza, seguridad, carga de SUBE. Y el tercer punto, que es al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estamos pidiendo explicaciones y un rápido proceso de compra de una flota de trenes libre de asbesto o amianto, que es el mismo mineral cancerígeno. Lamentablemente, en ninguno de estos 3 puntos, en el caso de los trenes desde el 2018 y en los otros 2 desde el principio de año, que hicimos los reclamos, hemos tenido alguna respuesta. Sí, justamente, bueno, hacías mención de esto del gobierno de la ciudad y este reclamo por el contenido de asbestos. Bueno, eso es algo que viene de larga data, como bien mencionás, y no tuvieron en ningún momento ningún tipo de respuesta en intercambio de palabras de las gestiones y acuerdos y negociaciones. Con el gobierno de la ciudad hubo un momento donde dijeron que iban a iniciar el proceso de buscar la financiación, porque recordemos que es un procedimiento largo, a diferencia por ahí de una concesionaria de autos, que uno va y tiene algunos autos disponibles o están en fábrica. Sí. Aquí no, aquí hay que buscar la financiación, hay que hacer una licitación internacional con determinados parámetros que uno pide para los trenes y después se comienzan a fabricar. Todo esto se fabrica
a medida. Entonces lleva 1 año y medio, 2 años. Por lo tanto, si no empezamos ahora, digamos, va a ser mucho tiempo hasta que lleguen los trenes y quienes trabajamos y quienes viajamos podamos hacerlo en un ambiente libre de asbesto. Bien, bueno, ahí cerrado por un lado ese tema, por el otro justamente en lo que respecta a la empresa Emova, ¿cómo fueron justamente los reclamos, el ida y vuelta en cuanto a las negociaciones? No hubo acuerdo y la negativa obviamente, recordemos, tiene que ver con, ustedes actualmente están trabajando 6 días a la semana y lo que piden es un franco más. Exactamente, nosotros tenemos una jornada de 6 días a la semana durante todo el año, no hay feriado, no hay año nuevo, Navidad, primero nada, todos trabajamos 6 días por semana con un franco y estamos pidiendo por lo menos sentarnos a discutir la forma de poder llegar a una semana más corta, una semana de 5 días de trabajo con 2 francos y un poco con una tendencia que se viene discutiendo en todo el mundo, por lo menos hay esa discusión a partir de la pandemia, ¿no? Cómo ha aumentado la productividad de las diferentes áreas de la economía, cómo se puede reducir la cantidad de personas que viajan en transporte público o en transporte privado durante todo el día, reduciendo así la contaminación, cómo se puede mejorar el clima laboral, está ya comprobado, en diversos países de Europa lo han hecho, que mejora la calidad de trabajo, mejora la productividad y reduce la cantidad de incidentes de salud. Es decir, hay un montón de cuestiones que tenemos que ver con mejorar la calidad de vida, que sería en términos generales lo que engloba todo esto. Sí, de hecho hay ejemplos en los últimos tiempos donde se reducen las jornadas laborales, incluso de los que son 5 días a la semana, entendiendo por el lunes a viernes, se están haciendo pruebas y dan buenos resultados de productividad, por ejemplo, trabajar de lunes al jueves, en algunos casos en Europa. Así que ejemplos tienen. Por otro lado, lo que quería consultarte justamente tiene que ver con esto de los francos que mencionabas, que no son rotativos, no respetan incluso fechas festivas dependiendo incluso de creencias o religiones. No, bueno, en los casos que tienen alguna religión específica, lo tienen por convenio colectivo y por ley, ¿no? Pero después no, el 24 de diciembre, que le toca trabajar hasta la 1 de la mañana, trabaja hasta la 1 de la mañana, el 1 de enero, no se cierra nunca el subte. El subte funciona los 365 días del año. Y los francos son, dependiendo del área donde uno le toque trabajar, algunos regímenes tienen una semana sábado, una semana domingo, otras tienen una semana viernes, la otra sábado, la otra domingo, la otra lunes. Entonces, no estamos pidiendo ni siquiera, es una exigencia que los 2 francos sean juntos. Bueno, vamos a sentarnos a discutir. Te tocó el domingo, bueno, te puede tocar el martes, te tocó el sábado, te puede tocar el miércoles. Es como decías vos recién, hacer un análisis de cuáles son las demandas del transporte público, cuáles son las demandas de afluencia de público y ver en qué días y qué horarios hay tal vez valles que permitan reducir la cantidad de personal que está trabajando ahí. Sí, en algunos casos, mira, me despierta esta reflexión. Imagino que, bueno, si no pueden solucionar estas condiciones actuales de trabajo, porque se decía en algún momento de que sería posible o algo beneficioso extender horarios de las líneas de subte más horas por la noche, o en algunos casos se mencionaba como decir 24 horas, y otros casos, bueno, extender y aumentar frecuencia. Pero si desde el presente, digamos, no tienen solución, estas ideas no pueden llevarse a cabo, imagino. Nosotros apoyamos firmemente la idea del subte hasta tarde. En algún momento incluso hicimos una campaña con el hashtag subte hasta tarde. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene una vida nocturna Sí, muy importante, y no solamente lo cultural, laboral. Hay una gran cantidad de estudiantes que salen de la facultad muy tarde, tal 11 de la cual. noche, Sí. hay colegios nocturnos, la vida gastronómica, la vida de los teatros, de los cines, es muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, qué bueno sería que la gente que quiere ir al teatro y de ahí irse a cenar pueda tomar un vaso de cerveza, una copa de vino, sabiendo que tiene transporte público para que lo lleve hasta su casa a la 1 de la mañana. Eso creemos que realmente sería importante, pero tiene que ver con la visión comercial que tiene la empresa. Es decir, a la 1 de la mañana la rentabilidad baja, entonces lo cierran a las 11 de la noche y se terminó. Por eso creemos que es importante sentarse a dar todas estas discusiones. Bien, y en relación a esta medida justamente para el viernes, si querés recordar para avisar a quienes sean usuarios o usuarias que estén escuchando y viendo en este momento, recordar cuáles son las medidas entonces para tener en cuenta y obviamente, bueno, compartirnos cuáles son las futuras negociaciones o la expectativa justamente para obtener reuniones positivas. La medida de hoy viernes va a ser entonces desde las 13 hasta las 14 la apertura de molinetes en la estación Plaza de los Virreyes de la línea E.
quienes pasen por ahí van a poder viajar gratis en ese horario. De 14 a 15 van a estar paralizadas la línea E y la línea Premetro. Solamente esas dos líneas, solamente durante esa hora. Bien, y entonces en relación a posibles negociaciones, acuerdos, ¿hay algo que se está hablando a partir del anuncio de la medida que se va a llevar a cabo en este día viernes? Por el momento nada, queremos ser optimistas de que en algún momento de hoy, de mañana sábado, va a haber algún tipo de convocatoria por parte de las autoridades de la ciudad que nos permitan la semana que viene no tener que hacer ningún tipo de medidas. Si no es así, seguramente sábado domingo los compañeros en asambleas de base, en los diferentes lugares de trabajo, van a ellos, como hacemos siempre, definir cuáles son las medidas, votarlas, días, horarios, líneas. Bien, y en este caso, por ejemplo, lo que se conocería es con tiempo, con anticipación, para los usuarios saber, por ejemplo, si no funcionasen subtes la semana que viene, etcétera, etcétera. Sí, sí, siempre hacemos los anuncios con anticipación, enviamos comunicados a todos los medios, los subimos a las redes, porque justamente la idea es tratar de conciliar de alguna forma nuestro legítimo derecho a la protesta con la necesidad que tienen pasajeros y pasajeras. Nosotros también somos pasajeros, nuestras familias, amigos, hijos también son pasajeros, así que tratar de conciliar nuestro derecho a protestar con su derecho a poder viajar. Por eso tratamos de avisarlo con mucho tiempo para que traten de viajar un poquito antes o un poquito después. Sí, justamente tiene que ver también con esa percepción a veces, o muchas veces errónea, de que las protestas de un sector de los trabajadores afecta al común de los ciudadanos y a usuarios de determinados transportes. Tiene que ver más con darse a difundir y dar a conocer justamente cuál es el reclamo y no afectar justamente al común de la sociedad. Exactamente, es así. Es así, sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Bueno, cualquier otra novedad, obviamente el micrófono del noticiero y de Punto Cero a disposición para comunicar y ojalá siempre decimos que ojalá que sean buenas noticias, pero bueno, ante cualquier novedad estamos a disposición. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado y obviamente nosotros también a su disposición para informar y para responderles. Muy bien, muchísimas gracias. Fue la palabra de Enrique Rosito, secretario de Prensa y de Comunicación de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Permetro de la Ciudad de Buenos Aires, acerca de este paro de subtes de la línea E, de la línea D y del premetro y con liberación de molinetes también. Repito, los molinetes de la línea E y el premetro van a ser liberados entre las 13 y las 14 horas y luego se interrumperán los servicios desde las 14 hasta las 15 horas del día viernes, es decir, hoy 11 del 11. Nosotros pegamos un volantazo hablando de transporte y vamos a hablar de otra cosa, pero transporte, nos pasamos al transporte, al automotor, sería deportivo, pero no vamos a hablar de lo deportivo automotor, sino que nos pasamos al balompié. Y para hablar de fútbol femenino tenemos, mirá el enganche que te dice de la cintura, Nahuel. Así que para hablar de fútbol femenino lo tenemos acá en el estudio a Nahuel Isela, con quien hace un par de semanas que no compartimos ni espacio, ni tiempo, ni aire, ni nada, porque no nos vimos en estos días, pues estábamos en Mar del Plata, pero Nahuel estuvo acá al frente de todo, así que lo saludamos, le damos la bienvenida. Y ahora sí queremos saber qué es lo que pasó y qué es lo que vendrá. Y bueno, para los que están siguiendo el portal de Punto Cero, saben que se está disputando la Copa Federal de Fútbol Femenino, la segunda edición, con una primera fase, recordemos que se jugó en el predio de Seiza y se terminaron ahora las semifinales este miércoles en el Estadio República de Italia, de Deportivo Italiano, y en Ciudad de Vita. Empezó temprano a las 11 de la mañana, como venían siendo todas las... como venían siendo los horarios de los partidos en esta Copa, y empezó con el encuentro bastante federal, hay que decir, porque fue entre Belgrano de Córdoba y Rosario Central. Un Belgrano de Córdoba que, recordemos, viene de eliminar primero a Racing por penales y después a San Lorenzo con una victoria 1-0, con un gol de Sabrina Maldonado, que no solo fue una... más participante en la autora del gol en el partido contra San Lorenzo, sino que también hizo 2 contra Rosario Central, la figura excluyente, diría, de las Piratas, que recordemos también fue la goleadora de la Primera B con 40 goles. No la pudieron superar. Lo de Belgrano este año, esta temporada, es increíble. Es impresionante. Podría haber, perdón. Sabemos que la cobertura del fútbol masculino no es la misma del fútbol femenino, en Argentina mucho menos que en otros lugares. Si se diera la bola que hay que dar, lo de Belgrano en fútbol femenino estaría en la tapa de todos los diarios deportivos todas las semanas prácticamente. Recordemos, para que él no sabe, que tuvo 2 ascensos seguidos
consecutivos, habiendo ganado todos los partidos menos uno que empató y uno que perdió, que fue en la última fecha contra el Boys, cuando ya se estaba preparando para jugar la preliguilla diría, una forma de decir, una como fase previa para lo que fue la clasificación a esta Copa Federal, que recordemos clasificó por la región centro. El Consejo Federal es el primer equipo en llegar a una final, a semifinal, desde la parte del Consejo Federal, pese a que, bueno, recordemos va a jugar la primera división en la temporada que viene. Y se sacó de encima primero Racing, que terminó en la tercera posición de la primera. Después se sacó de encima San Lorenzo, y a los dos equipos le jugó de igual a igual. Que ganándole 1-0 a la Santa, San Lorenzo terminó en la quinta posición de esta temporada anterior, perdón. Y contra Central también, la verdad que no tuvo la intensidad que tuvo en los partidos anteriores. Central le jugó muy bien. Recordemos un Central que le ganó 2-1 a Boca en lo que para mí es el batacazo del torneo. A ver, Boca Juniors, finalistas, subcampeonas de la Copa Libertadores. Y que pese a que jugó con suplentes en este partido, me parece que sigue siendo destacable un Central que con Damián Ledesma se está preparando como técnico, se está preparando bastante bien y le pudo hacer partido a Belgrano, pero apareció Maldonado y con un avance por izquierda terminó tirando un centro que rebotó en la mano de una defensora y fue el penal y convirtió el penal el 1-0 y después en otra corrida impresionante por el lado izquierdo. La salió a cubrir la arquera de Central, que ahora vamos a hablar un poco de ella. Salió a cubrir muy bien y la definición de Maldonado fue impresionante cuando se le cerró el ángulo al segundo palo. La verdad que es destacable lo de Sabrina Maldonado, que según dirían estuvo presente Portanova en los primeros partidos, estuvo presente y la estuvo mirando específicamente a ella en los partidos de Belgrano, así que quién se dice si en un futuro, me parece no se la llevó a España ahora porque quería que termine la Copa Federal con Belgrano, me parece a mí, porque si no se la hubiese justo a final de temporada llevado. Pero bueno, y ahí sacó el 2-0 y hablábamos de Paulina Apriles, arquera de Central, partidazo contra Boca, tiene 14 años. Sí, eso, bueno, obviamente te leí la nota en el portal de noticias de Punto Cero y cuando pusiste, bueno, atente, porque encima tiene 14 años. 14 años y la seguridad para atajar de Paulina Apriles es impresionante. Está bien que también entrenó con Marina Correa en su momento, que ahora no está en Central, pero estuvo hace la temporada, pero igual es bastante destacable lo de la arquera. Seguramente vamos a escuchar más de ella en un futuro, porque 14 años y ser titular y casi una de las figuras contra Boca, por ejemplo, y también tuvo un gran partido contra Belgrano, pero bueno, no se le dio un Belgrano, entonces que ganó 2-0 en esta semis y clasificó a la final. Y del otro lado de la final va a estar River Plate. Un River Plate que tiene justamente como entrenadora Daniela Díaz, que hay que ver si se fue bien de Belgrano de un día al otro, pero era de la directora técnica de Belgrano, así que va a conocer a las jugadoras, así que eso le da un poco de... le puede servir a las millonarias. Y a priori son dos equipos de dos categorías diferentes. Más allá del campañón y la temporada increíble, única e histórica de Belgrano, recordemos que es un equipo que viene de la primera B, Metropolitana me sale el masculino, de la primera B, y River Plate, obviamente una de las 5 grandes o de las 5 mejores de siempre en lo que es la primera división de fútbol femenino. Sí, pero un River que, recordemos, no sale campeón del 2017, así que estará buscando esta final. Clasificó al ganarle 3-1 a Huracán en el partido de la segunda parte, que fue a las 3:30 en el mismo estadio, en el República de Italia y en el Sportivo Italiano, Ciudad de Vita. La verdad que también hay que destacar el torneo de Huracán, que le jugó... le fue bastante bien contra River, pero bueno, tuvo la suerte que en el otro lado está River. Un River que juega muy, muy bien con la pelota en los pies. Es destacable lo de las centrales Andrea López y Gaby Santos, cómo salen e incluso pueden irse mandarse al ataque como si nada, como si fuesen mediocampistas.
también destacable de ellas dos, que siempre están bien paradas cuando están defendiendo. Y el Huracán se cayó cuando llegó el primer gol de River. Recordemos que River no cuenta con Erika Lonigro, que había tenido un gran partido contra Guayurquiza, donde le ganaron, River le ganó 1-0 con gol de Martina de Treco. También un partidazo ese de las Millonarias contra Uruguay, que siempre les cuesta a River contra Uruguay. Se pudieron sacar un estigma, me parece bastante importante, para llegar a semifinales contra Uruguay, donde fue una actuación impresionante de Erika Lonigro, como hablábamos, que ahora se fue a la selección que va a jugar esta tarde contra España, un amistoso, la selección argentina. Pero bueno, y en su reemplazo estaba Agustina Holzeyer, una juvenil, no sé cuántos años específica tiene, pero es bastante joven. Es más, ha jugado en su 16, ha jugado hace poco, así que y la verdad que la reemplazó excelentemente. Para mí fue la jugadora del partido. Sus ataques imposible, no la podía parar la defensa de Huracán, pese a que tuvo un buen partido el equipo El Globo. Y el primer gol, lamentablemente el primer gol llegó por un error de la arquera, que también, para destacar lo de Abigail Chávez, tanto en este partido como en el anterior contra Lanús, donde ganaron por penales. Pero bueno, una mala salida, la supo aprovechar Carolina Vilsanberry, quien si no, la goleadora de River. Y para el 1-0, el segundo fue también tras un error en la salida, la presión de Justina Morcillo, le quedó a Holzeyer, y así pudo hacer la segunda anotación. Y después el tercero fue un penal convertido por Carolina Vilsanberry. El descuento llegó de Huracán por una medida chilena de Nardi Vallejos. La verdad que muy lindo gol. Recordemos que esto se puede revisar todo en el YouTube de AFA Desarrollo, donde transmitieron toda la Copa. Creo que es bastante destacable lo que hicieron con la transmisión. Está bien que lo pasaron por un canal de YouTube, pero estaba todo muy, muy bien armado, Sí, por lo menos desde allá. Bueno, aplicaría para otra sección en otro momento, tal vez otro programa, pero hay una tendencia ahora a retransmitir, a hacer streaming y transmitir lo que es televisión, pero en plataformas. Por ejemplo, se lograron acuerdos con lo que es Pluto TV, que es una aplicación gratuita de televisión. Se están transmitiendo muchos eventos por YouTube, así que no es menos que cualquier otro tipo de streaming de transmisión. Así que atente también a lo que es televisivo, entre comillas, con por ejemplo, con YouTube como plataforma. La gente de Escama Producciones, yo lo veía ahí todo lo que estaban haciendo, la verdad que me parece bastante destacable. Y los relatos de Carla Mileo y Melu Caler, que también fueron bastante buenos. Pero bueno, así River 3-1. Si pueden revisar el gol de Nardi Vallejos, como la metió en un ángulo de espaldas, es el de Huracán, el descuento. La verdad que es bastante... fue un muy lindo gol en este 3-1. Entonces la final va a ser River Belgrano, con ese picante de que la entrenadora de River se fue de Belgrano a principio de temporada, así de un día al otro. Así que hay que ver cómo se lleve, cómo está con su ex equipo. El sábado, 15:30 en la cancha de Platense. Entrada libre y gratuita. Así que para seguir. Bien, hecha la invitación entonces, y bueno, Belgrano puede terminar un año histórico, o River volver a disfrutar de un título después de algunos años. Y antes de cerrar, porque hablamos de la selección, no puedo dejar de mencionarlos, 3:30, la selección argentina a las 4 de la tarde se va a enfrentar contra España. Un muy buen partido para ponerse a pie de lo que va a ser la Copa del Mundo del año que viene. En Melilla se van a enfrentar. Será a las 4 de la tarde, lo va a transmitir Deporte TV, así que también se pueden enganchar ahí. Muy bien. Y seguramente también en YouTube o algo por el estilo se va a poder ver. Y el Deporte TV generalmente tiene la retransmisión. Te dije en YouTube se va a poder ver. Bueno, Nahuel Isela, muchísimas gracias por volver a refrescar información de fútbol femenino. Nosotros vamos a disfrutar de un flash informativo ahora. Vamos a escuchar buena música para levantar este viernes ya con un día caluroso, ¿sí? Mira, ya te digo cómo está la temperatura. No, un segundito, sí, un segundito. Si te tengo que decir que hace 23 grados. No, si querés tirar la cortina ya. El que está molestando soy yo, quédate tranquila.
23 grados 3 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, una humedad del 69%, la presión 1013.8 hectopascales, el viento este a 14 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros. Y nos vamos al flash informativo, así dejo de molestar. Música y ya volvemos con mucha más información en este noticiero número 79. Justos y necesarios. Este viernes entra en vigencia el programa Precios Justos con 100 empresas que representan el 86% del consumo en el país. Hasta el mes de febrero, los importes no tendrán aumentos o serán acordados con el gobierno. Viaje al verano. La compra de pasajes para trenes de larga distancia se modificó y deberán ser confirmados los viajes entre 72 y 24 horas antes de realizarse. Además, habrá descuentos de hasta 10%. Cambio en el clima. Luego de días soleados, se esperan temporales y fuertes lluvias en 7 provincias: Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis, con alertas amarillas y naranjas. Más efectivo. Italia autoriza el uso de dinero en efectivo hasta 5.000 euros. El tope actual es de 2.000 en mano y la oposición quería reducirlo a 1.000 euros para evitar la evasión fiscal. Clásico sudamericano. Nadia Podoroska se enfrenta a la tenista brasileña Beatriz Haddad Maia en Tucumán y por la Copa Billie Jean King. El partido se juega desde el mediodía y tendrá el cruce entre Paola Ormaechea y Laura Pigossi.